Vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana en el capítulo 14 de Romanos. Hemos estado viendo en los estudios anteriores cómo Pablo va presentando la manera como debemos comportarnos como cristianos. Primero empieza con lo que es personal, el carácter de la persona, cómo debe de ser, cómo manejar su propia conducta, siendo amoroso, siendo gozoso, estando en oración, buscando lo bueno, evitando lo malo. Y luego se va con lo que se refiere a los demás, cómo debe de ser con los hermanos, ¿verdad? Que no está solo, que es parte de una congregación, que debe de trabajar en armonía con los demás, no sentirse más y apoyarse unos con otros, porque todos en la congregación somos miembros unos de otros. Y luego sigue con hacia afuera, cómo debemos de ser, por ejemplo, con las autoridades, cómo debemos portarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y cómo conservarnos puros fuera ya de ese contexto de la iglesia, no andar en desórdenes ni en vicios, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar seguimos un poquito con los de afuera, pero cuando los de afuera entran a la congregación y cuando son nuevos en la congregación y entonces saben menos que nosotros porque acaban de llegar. Eso a veces no lo consideramos cuando vemos este capítulo 14. Entonces con esa idea vamos a empezar el estudio de este capítulo. Empezamos la lectura en el 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí lo primero que nos dice es recibid al débil o al flaco, como dice la versión del pastor Vaqueiro, en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La fe no es cuestión de opiniones, ¿verdad? Cada quien puede tener una visión diferente de lo mismo, pero la misma fe, ¿verdad? Entonces no es para discutir, es lo primero que nos dice. ¿Y de dónde se discute? Con el débil, con el que sabe menos. El que sabe menos tiene una idea determinada con la que llegó, ¿verdad? Entonces todavía no ha crecido, no ha profundizado su conocimiento, entonces no tiene el contexto total del conocimiento, del todo lo que comprende la fe. Entonces dice, porque, miren, cada uno trae una cierta idea vamos a decir, prefabricada, ¿verdad? Y cuando venimos aquí a la iglesia, o las confirmamos, o las perfeccionamos, o desechamos y tomamos nuevas. Yo les voy a poner un ejemplo de cuando yo era seminarista y era alumna del pastor Vaqueiro. Yo tenía la idea que dogma eran los principios de la fe. Ese era mi concepto de dogma. Y entonces cuando en clase nos dicen que nosotros como iglesia no tenemos dogma, sino doctrina, hagan de cuenta que se me dispara a mí, ¿cómo no vamos a tener principios? Que era lo que yo tomaba como dogma. Entonces no puede ser, fue mi primera reacción, hasta que entiendo que la diferencia entre un concepto y otro es que uno es impuesto, el dogma es impuesto, te guste o no, lo entiendas o no, quieras o no, y la doctrina es enseñada, comprendida, aprendida. Esa es la diferencia. Hasta que no comprendí esa diferencia, no pude desechar mi idea de que en la iglesia nuestra teníamos dogmas. Entonces ya salió. Es un ejemplo para que entendamos
cómo el débil tiene ideas preconcebidas que ya trae, ¿verdad? Y que tiene que ir desechando según Dios le va mostrando. Entonces eso es lo primero aquí en el capítulo 14. Dice, porque uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil, come legumbres. Y aquí está, nomás lo voy a explicar y ahorita te doy la palabra, está considerado el hecho de que en la iglesia había judíos y había gentiles. Y los judíos pues traían su contexto de que había ciertas cosas que no se comían. Entonces, si la carne era sacrificada a los ídolos o no lo comían, ¿verdad? O no era sacrificada conforme a sus costumbres, no la comían, en cuanto a judíos nuevos. Ahora, en cuanto a gentiles nuevos, piensen cómo los gentiles cuando llegamos a la iglesia, los inconversos que llegan a la iglesia y se convierten, como todo lo que traen de afuera les parece fatal, ¿verdad? Y no quieren ni saber de aquello que dejaron. Entonces, por ejemplo, los gentiles que venían del sacrificio a los ídolos y que la carne era sacrificada a los ídolos, ni de pensar en probarla, porque era sacrificada a los ídolos. Y si no sabían, menos, a lo mejor fue sacrificada a los ídolos. Así que no comían carne. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, tanto del judío como del gentil, que le tenían pavor a comer carne, ¿verdad? Por ciertas circunstancias. Entonces, porque eran débiles en la fe, todavía no entendían lo que era la libertad en Cristo, ¿verdad? Que es algo que Pablo ya había enseñado, pero para los conocedores, para los nuevos, eso todavía no era una realidad, ¿verdad? Hermana, ¿podría repetir? Sí. Es muy interesante lo que dijo acerca de la diferencia entre el dogma y la doctrina. Sí. ¿Lo podría repetir, por favor? El dogma es impuesto. Sí, y la doctrina se te impone y la doctrina se te enseña. es la enseñanza. Sí, es enseñanza. Gracias. Y entonces viene la recomendación de Pablo, aquí viene la enseñanza. El que come no menosprecie al que no come. O sea, ay, tú que no sabes, que eres un tonto, que esas cosas no caben dentro de la libertad que Cristo nos dio. Por ejemplo, no comer carne en viernes en nuestra época. Y si alguien siente que no está bien comer carne en viernes, pues déjalo, ¿verdad? No lo menosprecies. Y el que come, no juzgue, no juzgue al que come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, uno menosprecia al otro por no saber. Y el que no sabe, juzga al que usa la libertad, porque lo considera que está mal. ¿Sí? Este está mal. Entonces a uno le dice, no menosprecies al que sabe. Y al que no sabe le dice, no juzgues al que sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de su contexto uno se siente que sabe más y el otro se siente que está haciendo bien y el otro mal. Luego nos va a dar la razón Pablo de por qué no debe juzgar. Y aquí lo que le dice es, Dios le ha recibido, ¿verdad? Entonces no lo juzgues. Vamos a seguir con la lectura del versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces aquí nos hace una pregunta que
nos hace reflexionar. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? O sea, todos somos servidores de Dios. ¿Y quién es nuestro Señor, nuestro amo? El Señor. Entonces, ¿tú por qué estás juzgando a alguien que a ti no te corresponde? Le corresponde al amo juzgarlo si está bien o está mal. A ti no. Es lo que nos está diciendo. Todos somos del Señor. No nos juzguemos unos a otros, no nos menospreciemos unos a otros. Pero sobre todo no juzgues, porque tú no eres el amo, ¿verdad? Entonces nos dice que cuando somos del Señor, dice, para el Señor se mantiene en pie o para el Señor cae, ¿verdad? O sea, ¿a quién le corresponde el juicio sobre eso? Al Señor. Pero, dice Pablo, el Señor es tan especial que lo mantendrá firme. Estaba hablando del caso aquí de los que comen y de los que no comen. Lo mantendrá firme, sea que haga una decisión o que haga la otra, ¿verdad? Porque es del Señor. Lo mantendrá firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego nos sigue dando ejemplos. Uno hace diferencia entre día y día y otro hace diferencia entre lo que come y lo que no come, ¿verdad? Entonces, el que hace caso del día, para el Señor hace caso del día. Y el que no hace caso del día, para el Señor no hace caso del día. El que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. O sea, que en ambos casos están sirviendo al Señor, en ambos casos, en uno o en otro. Si decides una cosa o decides la otra, lo estás haciendo para el Señor. Eso es lo importante, es lo importante aquí en este caso. Y dice que el que come da gracias al Señor. Y está bien, porque es lo importante, darle gracias al Señor. Y el que no come, también le da gracias al Señor. Así que, ¿cuál es el problema? Nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Aquí marcándonos los casos, vamos a decir, más difíciles, sobre todo en aquel tiempo, de las costumbres y de los prejuicios que podía tener cada uno con respecto a faltarle al Señor. Vamos con la lectura del versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí Pablo nos está diciendo, lo que tú haces, no lo haces para ti mismo, lo haces para el Señor. Pablo nos recomienda que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Entonces, porque al Señor servimos, y es lo que nos está diciendo aquí. Miren, toda la enseñanza de Romanos la vamos a encontrar ampliada y explicada y entendida en las epístolas. Así que cuando estudien y lean las epístolas se van a acordar de los principios que enseñó en Romanos. Y aquí es una de las cosas, ¿verdad? Ninguno vive para sí, ni muere para sí. ¿Por qué? Porque como al Señor servimos, entonces para el Señor vivimos o para el Señor morimos, ¿verdad? Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Porque vivos o muertos somos del Señor. Y nos da la explicación y nos dice, por eso Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y de muertos, ¿verdad? Sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Y qué seguridad tan hermosa es esa, ¿verdad? Ser del Señor en cualquier circunstancia. Muy bien, seguimos con la lectura. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces nos vuelve a decir, ¿por qué juzgas a tu hermano, verdad? Ya estás conociendo las razones, no es tu papel, el hermano no es servidor tuyo para que tú te pongas a juzgarlo. Entonces, ¿por qué lo juzgas? Y a los otros, ¿por qué menosprecias, verdad? Si no te está sirviendo a ti, sino al Señor, ¿por qué lo menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí se trata de comparecer en nuestro andar. Esto que nos quede bien claro, no es cuestión de la salvación. Aquí no se está tratando de la salvación. Ya estamos puestos en Cristo, ya estamos justificados, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando vayamos delante de Dios, vamos a estar ante un tribunal que nos va a juzgar en nuestro andar, en lo que hemos desempeñado en la vida, sea bueno o sea malo. Ahí es donde nos dice que a algunos se les dará corona, ¿verdad? Pero a otros nos quedaremos sin corona, ¿verdad? Según como haya sido nuestro andar. Y eso es a lo que se refiere aquí, ¿verdad? Que hay un tribunal. Porque está escrito, dice el Señor, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla. Ya todos, nadie nos vamos a escapar de estar ante ese tribunal. Todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos ante el Señor. No va a dar cuenta a otro, no, fulanito hizo y el otro fulanito hizo, no. Cada uno de nosotros ante el Señor va a dar cuentas. Así que, ¿por qué te pones tú a pedirle cuentas al hermano? ¿Verdad? Si cada quien dará cuentas delante del Señor, cuentas de sí. Por eso no debemos juzgarnos más unos a otros, sino, y aquí, fíjense que esta enseñanza, aunque trata de los fuertes y de los débiles, está dirigida hacia los fuertes, a los que saben. Y en consecuencia trata la conducta también de los débiles. Pero aquí la palabra fuerte es hacia los que saben cómo deben comportarse, ¿verdad? Y dice, más bien, ¿verdad? Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque ¿a quién le ponemos tropiezo? Al débil, ¿verdad? Entonces, si tú con tu conducta, con tu libertad, le estás provocando problema al débil, acaba de llegar, está aprendiendo apenas, y apenas llega y piensa, más adelante lo va a tratar Pablo, que lo que tú estás haciendo es malo, entonces ¿qué va a decir? Se va a decepcionar. Es un tropiezo para el débil y quizá hasta abandone el camino. Entonces por eso dice, no le pongas tropiezo, ¿verdad? U ocasión de caer. Todavía el tropiezo, te tropiezas, te levantas, pero cuando te caes, ¿cuántos no se levantan cuando caen? Ahí se quedan tirados, no vuelven a levantarse. Entonces esa es la recomendación de Pablo, ¿verdad? Tú que eres fuerte, no le pongas tropiezo ni hagas caer a tu hermano. Seguimos con la lectura del 14, por favor. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces nos sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Yo sé, y ahí él se pone del lado de los fuertes, ¿verdad? Yo sé que y confío en el Señor Jesús, lo que enseñó Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Por ejemplo, la carne no es inmunda en sí misma. ¿Cuándo era inmunda? Cuando era sacrificada a los ídolos, por ejemplo, se volvía pues no buena para recibir para los creyentes, porque había sido dedicada a los ídolos. Pero en sí la carne no es inmunda, ¿verdad? Ahora vamos a pensar en el caso de los judíos. Por ejemplo, la carne de puerco, que era inmunda para el judío. Pero ¿qué le dice Dios a Pedro cuando le baja todos los animales, cuadrúpedos y reptiles y todo? Come, Pedro. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Y qué le dice el Señor? No llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Y aquí se refería tanto a lo que Pedro conocía de los alimentos como al significado que Dios le estaba dando de todas las gentes. No nada más el judío es limpio. Dios quiere limpiar a toda la gente. No llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Por eso Pedro, con mucha reticencia, pero obedece y va a la casa de Cornelio, que un judío no entraba en casa de gentiles, y menos a su mesa, menos, ¿verdad? Pero ni a casa, pues va. Estoy aquí no porque me guste, sino porque el Señor me mandó, es lo primero que dice, ¿verdad? Pero la enseñanza de Dios es que en sí mismo nada es inmundo, ¿verdad? Y lo dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, ¿verdad? Que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que lo es, entonces sí lo es. Aquí Pablo nos está metiendo en la cuestión de la libertad de conciencia, algo que mucha gente ha querido quitarnos, la libertad de conciencia. Cada uno en su conciencia tiene cosas que le son buenas o que le son malas. Y aquí Pablo está defendiendo esa libertad de conciencia. Si para una persona, vamos a decir al débil en conocimiento, hacer esto, como comer carne, le parece malo, le parece inmundo, para él lo es, porque en su conciencia lo es. Entonces, por eso dice, si para alguien una cosa que es limpia, pero en su mente le es inmunda, para él lo es. Miren, voy a poner un ejemplo muy práctico de la vida diaria. Cuando vamos a poner a un restaurante y pedimos una comida y nos gusta mucho aquella comida, pero la vemos y el aspecto no nos gusta por lo que sea, no les cambiaron el color de la salsa o lo espeso de la salsa o no les pusieron salsa, algo. Y, ay, esta comida no está buena, ¿a poco no? Decimos, y como que no nos atrae, no nos gusta, hasta nos repugna un poco. ¿Qué está pasando? La conciencia nos está diciendo no. Y si como quiera no las comemos, ¿qué pasa? Nos cae mal, nos enfermamos, aunque la comida en sí esté buena. Pero la conciencia actúa en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces es cuestión de conciencia. Si la conciencia te dice no, es no. Más vale que sea no, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo está... Fíjense que es muy importante esta defensa de la libertad de conciencia, porque una cosa que ha afectado tanto la humanidad es que autoridades religiosas, sociales, costumbres o políticas quieran limitarnos nuestra libertad de conciencia. Eso ha hecho mucho daño y es lo que ha provocado que busquemos esa libertad de hacer lo que nos parece bien, ¿verdad? Y por ejemplo en la cuestión religiosa,
no sé, por ejemplo, cuando era por obligación ser católico, porque así lo había impuesto la colonia, y en México seguía siendo católico por disposición de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia y la disposición de la autoridad política, no podíamos salirnos de ese cuadro, estábamos encerrados. Y aunque la conciencia dijera, eso no está bien, no nos podíamos salir, ¿verdad? Entonces, qué difícil es. Y luego, no nos dejan aprender nada, ni considerar, porque como tenemos dogmas impuestos, si te sales del dogma estás fuera, ¿verdad? Entonces, es una limitación de la libertad de conciencia terrible. Y cuando estamos en ese encierro, ni cuenta nos damos a veces, hasta que no abrimos los ojos y vemos alrededor y vemos que hay algo más, entonces nos damos cuenta de esa cárcel en la que estábamos, ¿verdad? Pero qué temprano Pablo lo enseña, ¿sí? Qué temprano, y con cosas que no son tan trascendentales como es la fe, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas en amor. O sea, si tú le provocas que tu hermano se sienta mal o esté triste o piense, pues ¿por qué lo hace este hermanito si está mal? Ese es el ponerse triste, porque alguien que admira, alguien al que ve con mucho respeto, está haciendo algo que a él le parece mal. Si tú contristas a tu hermano haciendo algo que a tu hermano no le parece bien, ya no andas en amor. ¿Por qué no andas en amor? Porque no te puede el hermano. No te puede el ofender al hermano en su poco conocimiento. Entonces, qué importante es saber usar la libertad que Cristo nos da. La debemos de saber usar para nosotros con Dios, pero tener cuidado cuando lo usamos delante de los hermanos, porque podemos contristarlos, podemos hacerlos caer, podemos hacerlos tropezar. Y cuando lo hacemos, dice Pablo, ya no andamos conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Imagínense, pónganse en el lugar. Cristo muere por una persona que ha aceptado a Cristo y que viene a ser salva por la muerte de Cristo. Cristo muere por él y luego tú nada más por comer lo que te gusta porque sabes que tienes la libertad de hacerlo, lo echas a perder. Qué cosa tan grande estorbaste como es la muerte de Cristo por aquella persona, ¿verdad? Entonces, recapacitemos en eso, ¿verdad? Que es muy importante la obra de Cristo con relación a nuestros hermanos para echarla a perder. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿A qué bien se refiere? A la libertad que nos da Cristo. Por eso yo no me quería adelantar, porque venía más adelante la explicación de esta cuestión. Esa libertad que Cristo nos dio puede ser vituperada cuando alguien piensa que esa libertad es maldad. Por ejemplo, alguien que come una carne porque sabe que todo lo limpió Dios y que podemos comer de todos alimentos. Vamos a pensar en nuestro contexto, en Semana Santa, los viernes, viene un hermanito nuevo y él siente que no debe comer carne en viernes, que es por respeto al Señor, ¿verdad? Que murió. Entonces, no come. Ah, pero yo sé que tengo la libertad en Cristo de hacerlo. ¿Y por qué no lo voy a hacer si tengo esa libertad? ¿Verdad? Entonces, como carne delante del hermano y el hermano se siente cohibido, ¿verdad? Y dice, pues, qué mal está haciendo el hermano, que no respeta la muerte del Señor. Entonces, la libertad que Cristo nos da, que es un don, es un bien, está siendo vituperada cuando el hermanito piensa que es una maldad. Esa es la cuestión. Que no sea vituperado tu bien, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces,
Cuando la gente acá en el medio fuera de nuestro grupo religioso tiene esas costumbres, cree que está haciendo méritos para el reino, pero el reino, dice San Pablo, no es ni comida ni bebida. No se trata, así no se llega al reino. Puedes hacer o dejar de hacer, pero así no se llega al reino. El reino es, ¿qué dice? Gozo, paz y justicia. Eso es el reino de Dios, ¿verdad? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. O sea, fíjense, sigue hablando Pablo de nuestro andar cristiano, porque no dice la justicia en Cristo. ¿Qué es la justicia en Cristo? Nuestro estado, estar en Cristo, esa es la justicia en Cristo. Habla de la justicia en el Espíritu Santo, o sea, la justicia en nuestro andar, en nuestro comportamiento diario, ¿sí? Debemos de ser justos en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y también esa manera justa de andar nos debe de traer paz para con Dios, porque sabemos que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, y paz con nuestros hermanos, porque no estamos faltándole al hermano en la justicia, ¿verdad? Y a la vez que nos trae paz, nos trae gozo, porque nos sentimos contentos, alegres, felices de la forma en que andamos, en que estamos viviendo la vida cristiana. Ese gozo que no es de circunstancias, sino que es ese gozo permanente por estar en relación con nuestro Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces eso es el reino de Dios: justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso para muchos que el reino ya está aquí, ¿verdad? Muchos dicen, no, el reino no ha llegado todavía, está anunciado, no ha llegado. Pero San Pablo dice que el reino es andar en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ya estamos implementando el reino cuando andamos de esa manera. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En nuestro andar es un servicio al Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hacemos lo que Cristo necesita hacer en este mundo. Somos sus miembros, sus manos, sus piernas, su corazón, su mente para hacer las cosas que Él quiere para los demás. Estamos sirviendo a Cristo. Y al mismo tiempo que servimos a Cristo, agradamos a Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Y además somos bien vistos por los hermanos, por los hombres, o sean o no de la congregación, porque hacemos lo que es bueno, lo que es justo, ¿verdad? Lo que es amable. Sí, hermana. Aquí ha hablado nada más de comida. Sí. Pero ¿qué pasa con la bebida? Por ejemplo, a la persona que le gusta el vino tinto, Sí, a la persona que le gusta una copa de tequila. Mira, aquí habla de comida y bebida, habla de las dos cosas. Habla de las dos cosas. Y siempre recordemos que, como dice San Pablo, nada en sí mismo es inmundo, es el uso que hacemos de ello, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa, hay cosas que se evitan porque no son convenientes. Miren, por ejemplo, la misma Escritura dice, Ramiro lo estaba diciendo ahora en estos días, no veas al vino cuando rojea, claro, fuera de contexto. O sea, que no te atraiga el vino tinto, porque en las culturas mediterráneas sobre todo, el vino tinto es la bebida por excelencia, es la bebida de todas las comidas, ¿verdad? Pero no lo veas cuando rojea, quiere decir que no te atraiga de tal manera que no lo resistas, ¿eh? No lo veas, ¿por qué? Porque está hablando del juez. Está hablando del juez, y cuando el juez nubla su entendimiento ya no va a hacer decisiones sabias. Entonces no lo veas, porque no vas a ser buen juez o buen rey. Que está hablando al rey como juez.
Entonces, pero también vemos en la misma escritura que Pablo le dice a Timoteo, usa en tus comidas un poco de vino por tu estómago. O sea, ten cuidado con las aguas contaminadas, tú eres muy delicado, así que procura no beber agua donde quiera que vas, bebe vino, que el vino no lleva gérmenes, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos ver. Ahora, nuestra cultura, de nuestras congregaciones, venimos de congregaciones puritanas, eso ya se los he dicho antes. Puritanas, ¿qué quiere decir? Que se formaron cuando nacen en Inglaterra, cuando estaba la sociedad tan destruida, tan contaminada por la pobreza, y que lo único que tenían fácil era la ginebra. Ese era baratísimo, corría a ríos. Eso era lo que costaba menos que los alimentos. Los alimentos en tiempo de falta de lluvia escasean y son carísimos. Pero la ginebra había al por mayor. Hasta los niños tomaban ginebra. Entonces, ¿qué hacen los metodistas? Abstención absoluta de bebidas alcohólicas. Porque una gota de bebida alcohólica hace al alcohólico no parar. Mueve el mecanismo del organismo, el hígado, secreta una sustancia que destruye el alcohol en tal cantidad que exige y exige, es la cruda, exige y exige y exige y exige más alcohol, porque el cerebro ya se acostumbró a no padecer ese síntoma de abstinencia, ¿verdad? Entonces, por eso somos puritanos. En México también hay abuso de bebidas alcohólicas, por eso somos puritanos. Pero yo les voy a poner un ejemplo. Si nosotros como congregación, de repente nos llegan unos señores de visita y se sientan en medio de nosotros, tenemos una reunión aquí en el salón social, todos vamos a tomar alimentos juntos, los invitamos a pasar y se sientan con nosotros. Pero al sentarse a comer con nosotros sacan de su bolsita su vinito tinto y lo sirven. Y nosotros, ¿cómo se atreven? Si nosotros somos abstemios. Y les ponemos una cara de horror y de todo. Y luego nos damos cuenta que eran los apóstoles y Jesús. ¿Cómo lo sentimos? Por eso la libertad de conciencia está enseñando Pablo. Hay sus razones para la limitación, para evitar problemas mayores según nuestro contexto. No todas las cosas son aplicadas en la misma situación, sino cada situación particular. Nosotros tenemos un medio en que la mayor parte de la población es alcohólica, pues oye, cuida de que no vayan a caer. Miren, el ser alcohólico no depende de que toda la vida te la pases tomando alcohol. Depende de tu hígado y de tu cerebro. Si tu hígado es débil para metabolizar el alcohol, vas a ser alcohólico rápidamente. Si tu hígado es fuerte para metabolizar el alcohol, vas a ser un tomador que no le hace nada al alcohol. Pero cuando el hígado trabaja mal, el cerebro responde y exige, ¿verdad? Entonces, tener cuidado. Decía una amiga mía, en mi familia hubo un alcohólico muy temprano, así que yo me cuido, porque es de familia, ya lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe cómo es? Más vale evitar. Por eso somos puritanos, por evitar males mayores, pero no porque sea malo en sí mismo, como dice Pablo. El que tenga la conciencia para decir, yo no me condeno en lo que hago, hágalo, pero el que dice no, en mi grupo no se acostumbra, para mí esto es malo, no lo haga. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Según su conciencia. Para el que es malo, aquello lo es. Sí, Aarón. Pues ya como va avanzando el tiempo, uno empieza a acudir más al médico, ¿verdad? Si no es por los achaques, si no es un lado es el otro. Entonces ya me ha tocado ir con algunos especialistas y lo primero que sacan es una hojita y entre las 4 preguntas mágicas
con diferentes especialistas que he ido de diferentes asuntos. La historia clínica. En la historia clínica es, desde luego, la primera, ¿qué enfermedades has padecido tú o tu familia hacia atrás? La han oído seguramente algunos de ustedes. 2, ¿fumas? 3, ¿tomas alcohol? 4, haces ejercicio. Bueno, y drogas, desde luego, alcohol o drogas. Y haces ejercicio. O sea, eso es, médicamente está sumamente comprobado que hay que tener mucho cuidado por lo que usted decía del hígado. O sea, no todos los hígados responden igual. Y pues nadie va antes de tomar algo a hacerse un examen del hígado, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces siempre hay que tomar con prudencia. La verdad, nuestra herencia puritana, como usted menciona, es tan hermosa, bueno, yo la valoro tanto, tan valiosa. No hay nada que desperdiciar de esa herencia. Es una herencia que debemos de estar dignamente convencidos y contentos de esa herencia que nos dejaron nuestros nuestros padres, ¿no? Espirituales. Por cierto, si quiere uno, seguramente algunos han participado en lo que son los gastos médicos mayores. En la encuesta va, en la de gastos médicos mayores, si te quiere escribir alcohol, y entonces en base a ello pues es la prima y es el costo del seguro. Entonces a veces nos volvemos muy sofisticados mentalmente, nuestro pensamiento, nuestra doctrina, y sí, o sea, yo también creo que no es pecado, o sea, no es un asunto de que te vas a ir al infierno ahorita porque te tomaste una copa, pero sí es un tesoro valioso lo que tenemos, y yo prefiero ese tesoro, aquel tesoro de Proverbios, me parece, no Eclesiastés, no, es Proverbios, este es de Salomón, que dice, no es de los reyes, hijo, a Lemuel no es de los reyes, la sidra, ni de los príncipes, el vino. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, pues hay que considerarlo, aquilatarlo, ¿verdad? Ponerlo en la balanza. ¿Cómo no? Aquí Pablo nos pone, les digo, muy temprano, esas cuestiones. Entonces, si tu conciencia te dice no lo hagas, porque va a decir más adelantito, porque lo que no es de fe es pecado. Y si lo haces por placer, vamos a decir, tu conciencia dice no, pero lo haces por placer, peor pecado, porque es en la carne. Sí, en el Apocalipsis dice, para el limpio, todo es limpio. Para el sucio, todo es sucio. Ahí queda en el régimen de conciencia. Sí. Por eso, qué importante esta enseñanza de la libertad de conciencia. No obligues a tu hermano débil a hacer lo que tú sabes que está bien, porque su conciencia le dice que no. Déjalo en la libertad de que haga lo que a él le parece bien, ¿verdad? Para que no seas tropiezo para con tu hermano débil. Eso es lo importante, ¿verdad? Saber usar esa libertad que Cristo nos dio con responsabilidad. En ese momento hablé de herencia porque nosotros tenemos una responsabilidad de pasar la herencia. Sí. Así como la recibimos, pasarla. Y ya nosotros, por una gran parte, pues estamos aquí, no estamos estudiando ya, se casan nietos, pero algunos sí. Y los hijos ven esa herencia. Entonces, y no les hemos hecho el examen del hígado. No, y además, no tiene el control de una persona adulta, ni el análisis que estamos haciendo de escritural, porque intelectualmente se entiende, pero todo más ahorita hay un riesgo enorme de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, a caer en algún tipo de adicción. Muy bien. ¿Seguimos con la lectura? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias.
pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí Pablo nos está cerrando este capítulo de la responsabilidad del uso de nuestra libertad en Cristo, ¿verdad? Con estas palabras, ¿verdad? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, no crees, contiendas por cosas que son para que tú quieres darte gusto porque sabes que está bien, pero que al hermano le hace daño. Pues evítalo por amor, porque dice, si lo haces no hay amor, dice Pablo, ¿verdad? Entonces busca la paz en medio de tu congregación, cuidando al débil, ¿verdad? Y trata de que todo lo que hagas sea para edificación de la iglesia. No se puede construir una iglesia, por ejemplo, tenemos unos cimientos muy fuertes, pero luego le metemos un material endeble encima, ¿nos irá a durar la construcción? Pues no. Aunque tenga muy buenos cimientos, se va a caer. Entonces trata de los elementos nuevos que van llegando a la iglesia, que se vayan formando bien. No los lastimes, no los lesiones, no los hagas fallar. Déjalos que crezcan. ¿Cuál es el secreto aquí? Dejar que el conocimiento y la palabra de Dios haga su obra. El hermano débil, cuando va conociendo y va entendiendo y va aprendiendo, entonces va haciéndose fuerte en la fe. Va sabiendo qué le conviene y qué no le conviene, qué le permite el Señor y qué no le permite el Señor. Entonces déjalo que se fortalezca para que todo el edificio vaya bien formado. Por eso dice que contribuyamos a la edificación, ¿verdad? A la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, que comida y bebida no sean causas para que ofendas al que es débil, para que lo destruyas, para que lo hagas caer. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo, fíjense, aunque sean limpias, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que bebe o con lo que hace, ¿verdad? Aquí no más dice lo que come, pero es en todo. Es malo eso, aunque sea limpio, pero no hagas tropezar a otro. Por amor no lo hagas, aunque tú sepas que está bien hacerlo, ¿verdad? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o te ofenda o se debilite. Entonces, aunque tú sepas que se puede hacer, si tu hermano va a caer o a debilitarse o a tropezar, no lo hagas, es bueno no hacerlo, ¿verdad? Evítalo, que es lo que quiere decir. Evita hacer cosas que dañen a tu hermano. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe en que tienes esa libertad? O sea, tu fe es lo bastante fuerte para saber que tienes la libertad en Cristo para muchas cosas. Tenla para con Dios y contigo. O sea, es algo privado con Dios. Pero cuida cómo la usas con tu hermano. Es lo que dice, ¿verdad? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que hace. O sea, si mi conciencia me dice que estoy bien, es bienaventurado, porque estás plenamente convencido de que aquello es bueno. Ahí está la libertad de conciencia. Qué bueno, pero tenla contigo y con Dios, ¿verdad? Es algo privado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Aquí, miren, se refiere a que si un hermanito nuevo ve que tú haces algo y dice, pues yo entiendo que está bien por lo que me explicó, pero yo todavía sigo pensando que no lo debo hacer.
y lo hace por seguir al hermano, ¿qué va a pasar? Se va a condenar porque su conciencia le dice que no, porque no es de fe lo que está haciendo. La conciencia va junto con la fe. Entonces, por eso dice, fíjense, este versículo es muy importante. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿Y por qué come si duda? Pues porque quiere agradar al fuerte, al que está convencido de que es bueno. Y él que todavía no está convencido lo hace, pero duda. Entonces estamos haciendo mal. Entonces dice que el que duda y come es condenado porque no lo hace con fe. Y nos da la razón, porque todo lo que no es de fe es pecado. Ahí está la respuesta. Y algo que nos debe incitar a amar de tal manera al hermano que me quite yo cosas que sé que puedo hacer para que aquel no se dañe, para que aquel siga creciendo, para que aquel tenga oportunidad de aprender más acerca de lo de Dios. Entonces, aquí en este capítulo vemos, como les decía yo al principio, nuestra responsabilidad. Fíjense que habíamos salido hacia afuera con las autoridades y de alguna manera seguimos saliendo hacia afuera cuando recibimos a los de afuera en la congregación y son nuevos. ¿Se dan cuenta que siguen siendo de afuera? Problemas de afuera. Entonces los recibimos nuevos, no están maduros como estamos nosotros y tenemos que tener paciencia con ellos. Miren, cuando tenemos hermanos chiquitos, a muchos nos ha pasado que ya somos adolescentes o jóvenes y tenemos hermanos chiquitos y nosotros caminamos a nuestro paso largo, pasos largos, y ¿qué dice el hermanito? Espérame, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer con los hermanos en la fe chiquitos. Espérame, todavía no puedo ir a tu paso. Esa es la enseñanza que tenemos aquí. Espera. Yo quisiera hacer una reflexión ya de cierre. Es notable que en este capítulo aparezca casi 20 veces la comida, como sustantivo o como verbo. Entonces, querría decir que para la Escritura esta actividad humana es muy importante. Y para nosotros también. Ahora, en cuanto a las comidas, pues hay cosas típicas, por ejemplo, aquí en Monterrey usan mucho la sopa de colos. Entonces, es característico. En otras partes no, ¿verdad? Y no vamos a argumentar mucho porque aquí se usan los colos y en otras partes no. O aquí se come mucho cabrito y en otras partes no. Entonces, en la vida cristiana, la comida tiene importancia, pero está en segundo lugar. Primero está la fe. Y también hay dos versículos, el 4 y el 10, donde habla de que nosotros no podemos ser jueces. Están hablando de comida, pero vale para todo. Esta hermanita la veo con el mismo vestido todos los domingos, sería bueno que se pusieran otro. Es un juicio que no nos corresponde, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas en que nosotros queremos convertirnos en parámetros y que todos tienen que ser como nosotros. Entonces, el capítulo tiene muchísimo y luego el cierre es maravilloso. Lo que no es de fe, acabamos. Hay dos cosas muy importantes que Pablo nos ha enseñado en estos últimos capítulos que hemos visto. No usurpar funciones que le corresponden únicamente a Dios. Y una de ellas es la venganza, ¿se acuerdan? Y la otra es el juzgar. Son dos cosas que a nosotros no nos corresponden para nada. Y es algo que hacemos muy a menudo. Entonces, tener cuidado, ¿verdad?, de que no podemos usurparle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y estar pendientes, conscientes de
de ser amorosos, de ser amables, de ser cuidadosos con los que son más débiles que nosotros, en cualquier sentido, ¿verdad? No sean débiles, diferentes. Diferentes, sí. Débiles porque se refiere al que tiene más o al que tiene menos fuerza, conocimiento, poder económico, potencial, lo que sea, ¿verdad? Pero el que tiene más y el otro tiene menos, debemos de ser prudentes y apoyar al que tiene menos siempre. Muy bien, estamos sobre el tiempo, creo yo ya, ¿verdad? Vamos a cerrar este capítulo 14.